Estimados colegas y audiencia, presentamos la comunicación titulada La construcción visual de la victimización en las portadas del país, encuadres iniciales del conflicto palestino-israelí. Esta comunicación ha sido elaborada por la profesora Sandra Miranda de la Escuela de Comunicación Social del Instituto Politécnico de Lisboa y por Eva Pérez López de la Universidad de Extremadura. Bien, partimos de una premisa sociológica fundamental. La guerra no se libra únicamente en el plano militar, se libra también en el plano simbólico. Y es en ese espacio simbólico en el que los medios de comunicación desempeñan un papel central en cómo se define públicamente el sufrimiento. La pregunta que guía esta investigación es la siguiente. ¿Cómo se construye visualmente la víctima legítima en la fase inicial del conflicto? Por tanto, no nos preguntamos únicamente quién sufre, sino cómo ese sufrimiento es encuadrado, jerarquizado y moralmente interpretado a través de la portada, porque la portada es el espacio de máxima visibilidad editorial. Nos situamos en el marco de la sociología moral y de la sociología de la comunicación. En concreto, Boltanski plantea que la representación pública del sufrimiento configura lo que denomina una política de la compasión. Es decir, no todas las víctimas ocupan la misma posición en el espacio mediático. La visibilidad del dolor produce jerarquías morales. También Choulariaki muestra cómo los medios construyen espectadores del sufrimiento distante, organizando las condiciones bajo las cuales el público interpreta y evalúa moralmente la violencia. Asimismo, en la portada periodística, tal como señalan López Rabadán y Casero Ripollés, constituye un dispositivo de máxima jerarquización editorial, como he dicho anteriormente. En la portada se sintetiza cuál es la interpretación dominante de un acontecimiento, ¿no? En este caso del conflicto palestino-israelí y más en concreto del sufrimiento de las víctimas civiles. Por tanto, desde esta perspectiva, la portada del periódico El País funciona como un dispositivo de mediación simbólica, es decir, selecciona, enfatiza y además va a dotar de sentido a determinadas formas del sufrimiento, del daño. Analizar la portada implica, por tanto, analizar la economía moral del conflicto. En cuanto a la metodología, el estudio llevado a cabo adopta un enfoque cualitativo de análisis visual en el que se combinan, por un lado, análisis de contenido en la tradición de Krippendorf, por otra parte, las herramientas de la semiótica de la imagen propuesta por Bates y el corpus del análisis incluye portadas publicadas entre el 8 de octubre del año 23, justo al día siguiente de que Hamás asesinara a civiles israelíes, hasta el 3 de abril del 2024, porque es el momento en el que el conflicto escala regionalmente, es decir, en el que el conflicto palestino-israelí hay una amenaza de regionalización porque empiezan los ataques de Israel al Líbano, en fin. En concreto vamos a analizar el tipo de actor victimizado, cuál es la posición estructural del daño, cuál es la relación entre imagen y titular y qué desplazamientos se producen de manera temporal en la centralidad de determinadas figuras que aparecen en las portadas. Em, en cuanto a los resultados, voy a poner tres ejemplos de portadas, por una cuestión de tiempo, tres ejemplos de portadas. En esta del 8 de octubre observamos una victimización centrada en el ataque inicial de Hamás a Israel. La imagen enfatiza, como se puede observar, cuerpos afectados, heridos,
otros muertos, lo que evidencia la brutalidad y la vulnerabilidad de Israel, de la ciudadanía israelí. El encuadre produce un efecto de shock moral, es el shock inicial, ¿no? La víctima es un sujeto civil sorprendido por una violencia abrupta. Aquí consideramos que se activa un registro emocional intenso que sitúa este acontecimiento en clave de situación de excepcionalidad y de ruptura, ¿no? con el statu quo que hasta ahora imperaba. En esta otra portada del 23 de octubre, solo unos días, a pocos días de que se haya pues, sucedido el ataque de Hamas, se observa un desplazamiento significativo. La centralidad visual se traslada hacia el sufrimiento civil palestino. Podemos ver en la imagen pues, edificios destruidos, una destrucción urbana, un desplazamiento como consecuencia de la ofensiva israelí y heridas, ¿no? que van teniendo ya un planteamiento más estructural. El conflicto deja de presentarse únicamente como un ataque inicial y se escribe ya una narrativa de crisis humanitaria. La víctima ya no es solo el sujeto del shock, en este caso era el pueblo israelí, sino el sujeto del daño estructural y continuado, que es el que está infligiendo Israel hacia el pueblo palestino y concretamente el de en Gaza y en Cisjordania. Ella, un mes después de la portada del 23 de octubre, en concreto en el 23 de noviembre, vemos cómo aparece ya la tregua tras 47 días de guerra. Este encuadre ya incorpora elementos de diplomacia, elementos institucionales. Se observa lo que denominamos una institucionalización jurídica del daño, es decir, el conflicto se traduce en categorías reconocibles ya en el plano internacional. No hay una desaparición de las víctimas, pero la víctima se reconfigura dentro de un marco político democrático más amplio. Hay lo que hemos denominado una reconfiguración narrativa del sufrimiento. Por tanto, podemos identificar una secuencia a partir de un análisis longitudinal que es un shock inicial con víctimas israelíes, una progresiva centralidad del sufrimiento civil palestino, la institucionalización jurídica del daño y una humanitarización global del conflicto como consecuencia de esa institucionalización jurídica, diplomática del daño. Este progresivo desplazamiento de los encuadres en la portada no implica una sustitución de las víctimas, sino una reconfiguración del marco moral dominante. La portada, por tanto, va organizando temporalmente cómo se distribuye la empatía que puede sentir el lector al ver esas portadas y los titulares que la acompañan. Por último, como conclusiones, podemos señalar desde una perspectiva de la sociología de la comunicación que las portadas del país contribuyen a construir la economía moral del conflicto, es decir, definen, por un lado, quién merece compasión, qué sufrimiento adquiere legitimidad pública, cómo se distribuye las responsabilidades morales. La victimización mediática no es un reflejo pasivo de la guerra, es un proceso activo de construcción simbólica que organiza cómo el público comprende el conflicto. Y entender esta dinámica de cómo se van configurando simbólicamente los encuadres de la política de la moral resulta fundamental para analizar cómo la violencia armada se mediatiza. Y hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y confiamos en que ese trabajo contribuya al debate sobre la representación mediática del sufrimiento y cuáles son las dinámicas morales que estructuran la comunicación de la guerra. Estamos abiertas o quedamos abiertas a las preguntas y comentarios que quieran formular. Muchas gracias.